Bienvenidos a este espacio de reflexión y conocimiento, en esta nueva entrevista de su programa Y si le damos la vuelta al mundo. Hoy vamos a conversar sobre un tema profundo y transformador, las constelaciones familiares y cómo la dinámica de nuestros sistemas familiares influyen en nuestra vida. Diversos estudios muestran que el ambiente familiar tiene un impacto directo en la salud mental. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años padece un problema de salud mental y en muchos casos está relacionado con dinámicas familiares conflictivas y poco saludables. La Asociación Americana de Psicología, APA, señala que los conflictos familiares constantes aumentan en un 30% el riesgo de ansiedad y depresión en los hijos. Investigaciones de la Universidad de Harvard también han demostrado que un entorno familiar seguro y con vínculos de apoyo es un factor protector frente a la depresión. Mientras que un ambiente marcado por violencia, abandono o desorganización incrementa el riesgo de problemas emocionales en la adultez. Todo esto nos recuerda que lo que sucede en el núcleo familiar no solo deja huellas emocionales, sino que también influye en la manera en que nos relacionamos con la vida y con los demás. Por eso, hoy queremos profundizar en cómo las constelaciones familiares pueden ayudarnos a mirar estas dinámicas ocultas y abrir caminos de sanación. Hoy tenemos a nuestra invitada especial, Sandra Argotti Feil, cofundadora del Centro Holístico Hilal Shams, dedicada toda su vida a realizar misiones en diferentes ámbitos sociales alrededor del mundo. Consteladora, terapeuta familiar, trabaja con niños, adolescentes, terapia de pareja. También es maestra en cursos dirigidos hacia el tema emocional, pedagógico y creadora de la terapia El Mapa Universal. Especialista en numerología, códigos universales y otros espacios que apoyan al centro terapéutico. Bienvenida, Sandra, qué gusto tenerte hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, dentro de toda esta información que era importante darla en la introducción, ¿por qué consideras que las constelaciones deberían ser realmente, para empezar, cada uno a construir nuestro propio árbol genealógico? Bienvenida de nuevo. Gracias, querida Catherine. Gracias por tu introducción, la presentación. En realidad, ¿qué es lo que nosotros hacemos en constelaciones? Primero vamos a entender por qué viene justamente la palabra constelación. La constelación en la parte universal, astronómica, es la unión de muchos astros, de estrellas, que siempre van formando un círculo o varias figuras donde están reunidas todas. Por eso se ha puesto ese nombre de constelación familiar, donde están unidos varios brillos de luz, digamos, y que nosotros consideramos que en la familia y forman un árbol genealógico finalmente. Así que es desde ese lado que se llama una constelación familiar. ¿Por qué es importante este proceso? Y viene mucho de un trabajo de destrucción. Es un poco ambiguo y complicado decirlo, pero la construcción con la destrucción tienen algo que ver. Si tú no destruyes algo, no logras construir otra cosa. Entonces siempre es necesario destruir algún proceso, situación familiar, personal, profesional, de amistades y de situaciones. Si no se destruyen, tú no tienes el aspecto de construirlas. Entonces, ¿qué es una constelación para nosotros en la parte familiar? Y especialmente como yo la manejo es cómo tú estás inserto en el grupo familiar al que escogiste venir. Ese viene desde el ADN, desde los apellidos. Y para mí es un diagnóstico, una constelación familiar. Más que solo ubicarte para buscar ancestros culpables, digamos así, de mi reaccionar ahora, de mis situaciones de salud personales, de cómo yo actúo ante la vida, es saber que ese diagnóstico también me sirve como algo que debo destruir de cierta forma o cortar para poder reconstruir otro proceso. Es algo así, la constelación es de ese espacio.
Qué interesante, Sandra. Sabemos que en el tema de constelación llevas más de 8 años de trayectoria. Nos gustaría también conocer algo más personal. ¿Qué te llevó a ti a ir al espacio de empezar a hacer constelación? La verdad, te cuento una historia. Cuando yo vivía en Guayaquil, porque viví un tiempo allá, alguien me presentó a una persona, una señora muy linda, Mónica, que ella te hacía las constelaciones familiares. Entonces yo recuerdo asistir a una constelación de grupo, lo hacían en tema grupal. Ahí empezó mi interés, porque hubieron varias cosas y sí, es verdad, ahí se conectó una de las ancestras mías o ancestras muy antiguas que ya estaban fallecidas, que eran mis tatarabuelas, mis bisabuelas. ¿Por qué nombraste tú el apellido Fail? Yo recuerdo mucho que el apellido Fail es de distinto, ¿cómo puedes tú pronunciarlo? Es un apellido alemán y es difícil de pronunciar. Entonces a mí me escribían mucho el Peñafiel, el Fiel, y yo solía un poco, hasta cierto punto, burlarme de ese proceso. En esa constelación, ¿en qué me ayudó? En que no debo burlarme de mi apellido, en que debo enseñar a la gente a pronunciarlo. ¿Ya? Es complejo escribir porque empieza con la P de papá, F de foco, E y L. Entonces es five o es fail. Pero cuando había la confusión, lo que yo hacía es reírme y yo entendí que mis ancestras estaban molestas por cómo yo no defendía un apellido, el que ya me había sido puesto por un padre universal. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces lo hice esa vez y ahí empecé de verdad a respetar ese apellido mío. ¿Ya? También ahí aprendí a que mi primer nombre, que es Sandra, sea más utilizado. Eso me ayudó muchísimo, esa constelación familiar. Ahí es donde yo empecé a tomarle más importancia al nivel familiar y porque tú vienes con tus nombres y apellidos a este mundo. Cuando luego ya empecé en mis procesos a investigarle más a fondo, obviamente me dieron temas muy distintos, diferentes, no todos iguales a una constelación grupal. Por ejemplo, yo no manejo constelaciones grupales, sino individuales, pero esta fue mi historia real de empezar a respetar lo que yo vine con mi sello universal acá, con mis nombres y apellidos tal cual son y pronunciándolas como deben ser. Entonces, esa es una historia interesante donde empecé a forjarme como consteladora también. Muchas gracias. Algo bien interesante porque sí me tomé el tiempo para poder investigar tu trabajo. Vi que en la página del centro donde trabajas, Hilal Shams, hay testimonios sobre quienes han realizado la constelación contigo. Y algo que me llama la atención es que mencionan mucho que no solamente tu constelación se enfoca al análisis familiar, es decir, qué pasó en la parte transgeneracional, sino también hay otros ámbitos que investigas para que la persona pueda entender mejor qué vino a hacer a esta tierra, quién es. Entonces, cuéntanos un poco más qué es todo eso que también realizas en el análisis a cada una de las personas que se constelan contigo. Perfecto, mira, una constelación familiar conmigo empieza con tus nombres y apellidos, como es lo que yo te decía, me llamó la atención la primera vez que hice mi constelación personal. Entonces, normalmente en Ecuador, tu nombre y apellido son dos nombres, dos apellidos. Muy rara vez tienes un solo nombre y dos apellidos, según eso. En otros países que también trabajo constelación, tienen de diferente forma también de escribir. Pero vamos aquí al Ecuador. Me voy a centrar un proceso así. Nosotros tenemos dos nombres, dos apellidos. Y también la fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento. Eso hace un cruce real porque cada letra, como también inserto la numerología en ese proceso, cada letra tiene una representación. Tu nombre inicial tiene un número de letras, el segundo tiene otro número, el apellido y el segundo apellido tienen otro número. Cuando yo, por ejemplo, si tengo mi apellido final, que es Fail en este caso, está al final, pero de acuerdo a tu cédula y a tu representación de documentos. Pero en el universo también él puede estar al principio. Entonces puede darse la vuelta y Fail empieza hacia atrás. Cuando hablamos con nuestros pacientes les digo, regresa a ver desde atrás hacia adelante. ¿Cómo escribirías tú tus nombres hacia acá? ¿Cuál sería el final? El primer nombre. En mi caso sería Fail, Argoti, Caterine, Sandra. Entonces, todo ese mix te ayuda a ti a desenvolverte en el universo y ahí encuentras
en cada uno los dones por los que viniste, las situaciones por qué escogiste a esa familia, más allá de criticar y de juzgar, es por qué vine yo acá a aprender qué en este proceso. Entonces ahí se hace un diagnóstico de por qué tú estás ubicado ahí, en ese árbol genealógico. Y también vemos mucho si es que hubieron pérdidas de niños en los embarazos de mamá o en los propios. También enseñando a las personas que trabajan conmigo su terapia es nosotras somos ancestras. La mayoría de gente cree que el ancestro es quien falleció, quien ya está muy atrás de ti, que son padres fallecidos, abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos y otros familiares más. No, el ancestro empieza también contigo. Tú puedes ser de una hermana menor, una ancestra ya, de un sobrino. Eres ancestra también, justamente de los hijos que traes. Y así, si tú has tenido una pérdida, no hay que quitarle ese espacio al niño que llega, al niño que no nació. Puede ser un aborto o puede ser una pérdida natural, pero ese lugar ya está puesto en el universo. Entonces, si tú tienes, digamos, tres hijos, perdiste el segundo, por las circunstancias que hayan sido, tú tienes un primero, un segundo y un tercero. Es decir, al tercero no hay que ubicarlo en lugar de un hermano. Todo eso se va corrigiendo, se va entendiendo en la constelación familiar. No solamente los, como te decía, quienes han fallecido, sino nosotras mismas ya somos ancestras de nuestros hermanos menores, ancestras de nuestros hijos y ancestras de un montón de sobrinos que a veces tenemos. Entonces, todo eso empieza a ser un referente. Así es como le vamos trabajando. Por eso es importante los nombres, apellidos, los números que cada uno tiene, lo que representa y siempre la frase que yo les digo, no somos igual. Venimos al universo, pero cada uno, aunque tengas el mismo número de alguien parecido a ti, no es la misma misión. Cambiamos en los nombres y cambiamos en los apellidos, y en tu hora de nacimiento y en tu número. Qué interesante todo esto que nos cuenta, Sandra. La verdad que me he quedado muy atrapada de lo tuyo, no solamente por esta explicación de que somos ancestros si somos mayores y nacimos antes, en este caso es a lo que nos comentas. Y dentro de la Así es. investigación que he podido hacer sobre tu trabajo, me ha llamado también la atención que quienes ya se han constelado contigo se quedan sorprendidos muchas veces porque dentro de la sesión tú les revelas información que ellos se llegan a preguntar, bueno, ¿y cómo Sandra sabía esta parte de mi familia? O que inclusive no conocían esa información, pero una vez que la reciben, la tratan, la trabajan y hay cosas que se empiezan a recomponer a nivel, obviamente, de sus vidas personales, pero a veces también en otras situaciones. Cuéntanos un poco más sobre esto, Sandra. Esa es una conexión realmente espiritual, te puedo decir. Cuando yo inicio una constelación familiar, sí pido permiso al espíritu de la persona que viene a mí, que aunque te puede parecer extraño, pero nosotros somos por eso mismo una constelación, somos luces unidas, estrellas unidas. Entonces, esa luz se une para nosotros saber. Entonces, cuando yo pido permiso para que esa persona me dé esa información, a veces llega la misma persona a darte información, su espíritu, o llegan otros seres que son muy cercanos. A veces me ha pasado con sus abuelas cercanas, sus padres fallecidos, o tal vez una bisabuela o una misma tía, de alguien que menos tú te esperas ver en la constelación. Porque la normalidad es, déjame ver mis ancestros que son mi mamá, mi papá, mis abuelitos y los bisabuelitos, tatarabuelos. No. Además, siempre haciéndole entender a la persona que esto no es para juzgar, sino para conocer, porque además, igual, nuestros ancestros fallecidos, ellos con sus herramientas en ese momento hicieron mucho por la familia. Hay gente que dice, yo sentí un abandono de papá, nunca lo conocí, no estuvo. Entonces, dentro de eso se va revelando el qué situaciones son las que te está llevando a seguir sintiendo ese proceso, donde ya hay que cortarlo, donde uno no debe llevar de por vida ese estigmatismo, por decir, o ese estigma de siempre fui a un ser abandonado. Lo sé ahora, es mi diagnóstico, pero en adelante tengo que trabajar para todo lo que pienso yo que se destruyó en su momento, viene a reconstruirse ahora. Esto es como un terremoto, esto es como una erupción volcánica. Estos son como todo lo que viene en tormentas marinas en los océanos, en los huracanes. Tienen que destruir algo y la semilla de reconstrucción viene más fuerte.
por algo somos cíclicos. Entonces, quién sabe, yo les decía alguna vez a mis pacientes, Sandra Argotti será una ancestra tan antigua que ya ni se acuerden que existió. Que digan, no sé, tal vez yo sea una bisabuela, como les digo yo, o una tatarabuela, y ya no sé, alguien, ¿quién era tu tatarabuela, tu bisabuela? Sandra Argotti, ni idea si es que te conocieron, si no, no, lo haces casi siempre con los más cercanos, por eso les decía yo, incluso hay que aprovechar que todavía tienes ancestros vivos que son los que te pueden ayudar a solucionar cosas dentro de esta vida. Y es importante porque la mayoría se queda con ese estigma de por eso he tenido tantos problemas, por eso hay culpas en un montón de situaciones. Entonces, la idea es solamente la constelación en un diagnóstico para ubicar la raíz de la situación. Y eso va mucho más atrás, ¿no? Va desde las épocas de creación tuya, porque la fecha de nacimiento no es la creación. Tu creación viene 270 días atrás, porque tú pasas en el vientre de mamá 9 meses, si es que lograste cumplir eso, o si eres 7 mesino, o naciste de 8 meses, depende mucho de ese espacio. Esos días se cuentan desde el día en que te crearon papá y mamá, aquí en la tierra. Y más atrás de eso, tú tienes un año más que revisar cómo vino la planificación de tener hijos. Puede ser que esa pareja, cuando se conoció, voy a hablar solo de papás cercanos. Tus papás se conocieron, fueron amigos, se noviaron, todos tienen una historia que contarnos. ¿Cómo fue la planificación de tener hijos de ellos? Entonces, todo ese proceso, cuando yo voy atrás en constelación, lo reviso. ¿Qué vendrían pensando ellos un año atrás? Tal vez el día que fuiste tú creado o creada, tus papás estaban en un conflicto, o tu papá quería un chico varón y tú naciste mujer, o resulta que si estabas casada ese tiempo, tú no te llevabas bien con tu suegra. Entonces, habían tantas cosas que ya absorbiste como creadora de alguien, que cuando llega esa personita al vientre, ya viene con un montón de estigmas que tú mismo ya le pusiste. Hay mucho que estudiar en realidad en constelaciones familiares. Entonces, como te digo, eso es un diagnóstico. Son para hacer un montón de todo lo que tienes que realizarlo y más lo que tienes que conocer de tus ancestros. E incluso a mí me vienen mucho las frases que usaba tu abuela, que usaba tu mamá, que usaba un tatarabuelo, un alguien de la familia, y que incluso le empiezas a entender por qué solo vino a hacer la labor de ser un progenitor tuyo y se fue. Eso nos revela muchísimo, por eso a mí me encantan las terapias individuales, no las grupales, porque el individualismo te da a ti la lógica de verdad de dónde viene. Ahí se hace un análisis más profundo todavía que el grupal, que también lo respeto mucho, pero el grupal a mí no me da toda la información que tu ser tiene que arrojarla hacia mí. Mira qué interesante, hemos descubierto una manera también diferente y en donde también nos desarraigamos, en este caso sería de que la constelación lo soluciona todo. ¿Qué nos está diciendo Sandra? No, la constelación nos abre un diagnóstico del mapa familiar, pero también de otros aspectos de nuestra vida, para de toda esa información nosotros poder irlo desmenuzando, irlo trabajando posteriormente con terapia, me imagino que así lo deben ir Así es, haciendo y de esa manera trabajar mejor la vida de la persona. Sabemos pues que se nos dice que entre un 70-80%, y este porcentaje es muy alto, de situaciones psicológicas, emocionales, no resueltas en nuestra vida provienen de la familia. Entonces es muy interesante cómo gran parte de todo lo que nos sucede en el presente decanta de esta información. Y también hemos conocido que esta forma diferente de Sandra de hacer la constelación no es a la manera grupal, que también sí es lo que yo he conocido normalmente, sino que aquí lo hacemos personal con el paciente directamente. Ahora, tengo entendido también que como tú trabajas con niños, con adolescentes, con parejas,
La constelación aquí a veces sí la trabajas en grupo, pero me refiero a grupos pequeños, como por ejemplo puede ser madre e hijo, a veces la constelación solo al niño. Mira qué interesante también poder constelar a los pequeños o las constelaciones de pareja que también me han llamado mucho la atención, donde podemos ver qué está detrás de quizá los conflictos que en ese momento la relación está presentando. Cuéntanos un poco más sobre este tipo de constelaciones que realizas. Y claro que sí, la constelación familiar es importante precisamente cuando se prestan papá, mamá e hijos a hacer una constelación en grupo. Esa es para mí la grupal. ¿Por qué? Ahí vamos descubriendo, porque los niños a mí me dan muchos resultados más fáciles, más rápidos. ¿Sí? Porque me traen a los niños y me dicen, mira, mi niño está presentando estas situaciones, tenemos problemas en su escuela, tengo problemas en casa, pero yo siempre hablo con papás y le digo, no es solo el niño como yo lo trabaje, requiero ver cómo estás tú, cómo es tu relación cuando uniste esos dos apellidos. Es muy importante tu ADN. Los dos nombres que te ponen tus papás, en este caso, son propios tuyos. Esos te traen los dones, los procesos, las situaciones en las que vas a trabajar tú personalmente. El ADN se une sin que tú hayas puesto ahí una mano. Pero esos dos papás, cuando unen sus dos apellidos, unen ese ADN, los dos también conforman un número universal. Ese número universal te da la pauta de saber por qué los dos tuvieron que unir ese proceso para aprender qué situaciones mejorar, cuáles destruir y volver a reconstruir. Y por eso tú traes el niño que es, tú eres ya antepasado de tu hijo. Entonces, ¿qué estás dejando en la nueva generación? Esa parte es muy importante. Entonces, hay muchos conflictos donde yo digo, peleo mucho con mi mamá o con mi papá, no me pongo de acuerdo, o en pareja nunca estoy de acuerdo en algo. Entonces, ¿cuál es la regresión ahí? Yo me regreso a la creación cuando ellos sí se veían bonitos, si tú veías algo interesante de esa persona que te llamó la atención. Lo que pasa es que estás viviendo el presente de, hoy tengo crisis, pero cuando conociste a esa persona tal vez no, tal vez fue bonito, pero en otras sí tal vez fue obligatorio. En otros, ¿sabes qué? Me casé embarazada, pero no quería casarme con este hombre. Pero la creación ya se dio. Entonces ahí es lo que se van haciendo justamente esos estudios de la unión de esos dos apellidos te da un número también. Y en el universo, por eso, en lo que tú creas, en la creación universal, como en un padre creador, siempre los números están en todo. Tú usas números en todo. Las sumas, todo lo que tú haces todos los días tiene un número, tiene un martes que es un día 2, el miércoles que es un día 3, y así tienes los 7 días de la semana. Tienes las horas tienen un número. Entonces, todos los números que te dan tienes que aprenderles a hacer las ecuaciones universales. Por eso yo les trabajo con sus ecuaciones universales. La unión de los dos, digamos, me forma un 7. El 7 es el proceso que tú llevas en la parte alta de tu cabeza, donde están tus dos ojos, tus dos fosas nasales, tus dos oídos y tu boca hacen un 7. ¿Sí? Un número 3 es el que guarda y cubre un montón de situaciones. Y así sucesivamente. Entonces, cada número tiene un proceso universal. Eso es lo que se va haciendo. Entonces, en pareja también se ve cuáles fueron tus necesidades de unión y qué necesitaban ellos representar luego para aprender. Entonces, no hay que ver que en mis uniones fueron por desgracia, qué desastre, no lo vivo bien, sino es que yo necesito aprender algo que no aprendí antes. Entonces, contigo, cuando uní esto, aunque me cueste este momento, yo siempre les digo, el dolor tienes que sentirlo, pero tienes que solventarlo. Una cosa, es normal que el ser humano sienta dolor, sienta frustraciones, utilice sus lágrimas para llorar como utilice sus lágrimas para reír. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros los momentos lindos los guardamos y los perdemos muy rápido, pero los momentos críticos los llevamos por años. Por eso decimos de generación en generación. Entonces, momentos de cortar esos procesos, de reconstruirte. Y tú cuando ya llevas en el niño, le ubicas que él incluso trae dones que te dan más rápido, más fuerza. Traes los dones universales que ellos vienen frescos a la vida. Nosotros ya hemos pasado más años aquí, dentro de la atmósfera densa que tiene la Tierra. Y la verdad yo le comparo a la Tierra como esa burbuja donde guarda hormiguitas.
Si tú un día te pones a pensar así en la mañana, muy temprano, 6 de la mañana, empieza todo a moverse en la Tierra. Salen carros, otros están durmiendo, depende del lado del mundo en que estás, y empieza a salir. Es tal cual se mueve un hormiguero, un hormiguerito, a hacer sus labores y después llega un rato en que te cansas y regresas a casa y estás en tus cuevitas. Así somos los seres humanos. Entonces, todo eso tenemos, la diferencia es que nosotros, al participar de una familia, la vamos construyendo de acuerdo a nuestras herramientas, a cómo trae nuestro apellido y a esa unión. Y detrás de esa unión, obviamente, vienen las nuevas generaciones. Así es como lo vamos accionando. Es un estudio bastante lindo, poderoso, pero muy profundo, la verdad. Te lleva a hacer muchísimas cosas. Por eso la numerología es importantísima dentro de los procesos de familia, de parejas, incluso de empresas. ¿Por qué tu empresa está funcionando de una forma que a la que no le planificas? ¿Qué sucedió ahí? También constelas las empresas. Qué ¿O por qué tu interesante. colegio? Ujú, Pues sí, porque tu colegio funciona de esta forma. Entonces, todo tiene tu energía. Así es. ujú. Miren, para quienes están mirando esta entrevista, que también información relevante de que puedes constelar diversos aspectos de tu vida. Eso quiere decir que no solamente es la familia, sino también tu trabajo, si es que quieres hacerlo, cómo está esa posición, cómo está la energía laboral, la salud y otras más. Me imagino que eso también nos abre mucho a ver otros campos de nuestra vida y que no es en sí solamente el conflicto lo que vamos a ver, sino lo más importante, qué está detrás de todo eso. Que en este caso, lo que nos llama también la constelación es a empezar a escribir nuestra propia historia. Y esto es algo importante porque sí a veces se anuncia mucho, sabemos que ahora estamos en el boom de la constelación desde muchas formas en las redes sociales. Sandra, ¿qué nos recomendarías aquí desde tu aspecto propio profesional en la constelación? ¿Qué hace que tus sesiones sean únicas y que también permitan generar resultados muy positivos en los pacientes? ¿Cuál sería mi recomendación? Primero, considerarte como un ser único, creado para algo y para situaciones que tú quieres hacer desde esos lados. Segundo, no confundirte con que tienes que ser parte de un montón. Sí tienes que ser parte de un proceso, como lo manejamos en manada, digamos. Podemos ser parte de una manada, pero también tengo que ponerle el punto de diferencia de mi creación propia, de cuál es mi labor en el universo. Puede ser que entre mamá e hija tengamos muchos conflictos, como puede ser que no nos llevemos bien, pero igual tenemos ciertos halos de parecido, pero en otros no. Tenemos misiones que cumplir diferentes por la creación que tienes. No en vano vienes a ser, no eres como un patrón de ser igual. Tu sello universal tiene un propio patrón. Los cuatro parantes que tú manejas dentro de este espacio, de tu cuerpo, son cuatro parantes que vienen con diferentes aristas que abren todo tu proceso y a ese es al que hay que aprender. Entonces, mi recomendación es siempre manéjate como ser único para poder incluso compartir con los demás. Tú tienes que tener la formalidad de tu conocerte a profundidad para poder ser un adecuado personaje que tú estás haciendo algo dentro de un hogar. Por ejemplo, ¿cómo vas a ser un buen padre? ¿Cómo vas a ser el jefe de manada de ese clan? ¿Cómo vas a ser en en la parte de ser una mujer? Por algo viniste al universo también hombre, mujer. ¿Cuáles son tus labores, tus espacios? Entonces, todo ese proceso tienes que tú aprender. Entonces, es necesario no llenarse de demasiada información que te desconcentra de ti, que luego tú le haces un copy-paste que no es verdad. Por eso no tienes muy ubicada y a la gente entra en ansiedad porque no está ubicado en donde quiere estar, porque está copiando mucho de otros seres. Entonces, lo primero es, tengo que pararme en mí para luego yo convivir de acuerdo a ese tema y hacer una bonita conjunción de hogar, de trabajo, de situaciones conmigo mismo y con los demás. Pero si estoy en copy-paste de un montón de situaciones, no voy a lograr identificarme en los grupos. Por eso tenemos muchos conflictos, la verdad. Esa sería mi recomendación. Siempre Muchas gracias. busque lo unificado. Ujú. Muy bien, aquí también me surge esta pregunta que es parte, digamos, del lema de la entrevista de hoy, y es que si bien es cierto la constelación nos dirige a este análisis familiar,
pero también es no quedarnos estancados solamente en sanar con la familia, porque quizá hay malos conceptos o de cierta forma cómo lo hemos llevado, en que tengo que pasarme toda la vida sanando con mi papá, sanando con mi mamá y que quizá todas las cargas que llevo siempre vienen desde ese lado y quizá eso no nos está permitiendo ser libres. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Al respecto, es importante, como te decía al inicio, tener que entrar en una destrucción de algo para reconstruir. Entonces, la constelación es para mí, como te decía, el diagnóstico de algo y de ahí tú tienes que seguir. No te puedes pasar la vida culpando a tus ancestros de tus acciones, porque ya vienes como ser único. Entonces, si yo soy del apellido Argotizael, y obvio, alguien más viene con ese espacio, pero tiene otros nombres, no tiene los mismos míos. Y aunque tuviéramos los dos nombres iguales, no somos iguales porque fuimos creados en horas diferentes, en espacios distintos, en situaciones diversas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Es que siempre, después de una constelación, tomen terapias de reubicación. Primero de ubicación. Y es reubicación, porque tú tienes tu diagnóstico. Ya sabes cuál era tu lado del árbol genealógico y las situaciones. Luego te reubico porque tal vez estabas en otro lado donde no te correspondía y en adelante sigo reconstruyendo mi propio árbol genealógico. Si ya a mí no me gustó el árbol del que vine, yo dejo el diagnóstico ahí, sano ese proceso y puedo ser, como Sandra, la jefa de mi propio árbol genealógico. Si yo quiero que mis generaciones sean diferentes a las que yo no he querido, no me gustan, tengo que, también te da la potestad del universo y el Padre Creador de hacer tu propio árbol genealógico. Entonces tú con tus ancestros les dices gracias e inicias tú el propio. Por eso hay el libre albedrío. Tú inicias el propio, pero con una generación que viene adelante donde no va a tener todas las repeticiones que hay. Entonces sí le recomiendo tener terapias que les ayuden a reubicar y a reconstruir sus espacios propios personales, profesionales, familiares y de todo lo que está a tu alrededor y lo que tú quieres dejar como legado en construcción en este mundo. Fascinante, Sandra. Y dentro de este espacio, reconocer que hace poco tiempo era tal vez más escondido, estigmatizado, y por eso mencioné anteriormente que ahora tenemos el boom, no solo de las constelaciones, sino también de mirar un poco más esa vida espiritual, esa parte profunda. Hay una búsqueda en el mundo donde estamos indagando en ese espacio también y qué hermoso poder tener justamente estos espacios que nos permitan conocer a referentes como tú, que están ayudando a este cambio, de esta transición tan importante del planeta. Sandra, para finalizar, nos gustaría una recomendación de tu trabajo, contactos, cómo podemos tener contigo una constelación. Gracias, sí, pueden ubicarme en el centro Gila Shams, donde yo estoy como terapeuta familiar, como consteladora, trabajo con niños, adolescentes, también con familias, con hombres grandes también y lo que son chicos ya de más de 25 años, donde nos vamos reubicando. Entonces es importante que nos busquen en redes, estamos y también en Gila Shams, busquen ese espacio para poder agendar una constelación y ustedes van a ver cómo se mueve la constelación muy diferente a solo la grupal. En algún momento lo haremos, pero cuando ya todas hayamos ubicado y reubicado cada uno nuestros procesos. Así que bienvenidos a este espacio. Y gracias, Bueno, Catherine, por la entrevista. muchas gracias, queridas personas quienes están viendo esta entrevista. Ya lo saben, tenemos a Sandra, quien nos está ofreciendo una constelación diferente y maravillosa y que estoy segura por los testimonios e investigaciones que les comento que he realizado, que tiene muy buenos resultados. Y para finalizar, para quienes están en este momento atendiendo esta entrevista, hay un mensaje del universo para ustedes que les quiero compartir. Y se llama Ostara, que es la diosa de la fertilidad, y nos dice, es tiempo de abrazar la energía del renacimiento y la renovación. Permite que la fertilidad y el crecimiento florezcan en tu vida, trayendo nuevos comienzos y oportunidades. Bueno, para cada quien le dejo este mensaje, sé que algo nos tiene que decir. Muchas gracias, Sandra.
por estar el día de hoy compartiendo con nosotros. Nos ha gustado mucho. Nos veremos próximamente en un nuevo encuentro del programa y sí le damos la vuelta al mundo. Que les vaya muy bien. Abrazos para todos. Chao, chao. Gracias, Catherine. Chao, Gracias, abrazos. Sandra. Hasta luego.